Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y llevo 6 años compartiendo mis opiniones en los espacios del podcasting. Quiero agradecerle y mandarle un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, como también a David Ospina, quien nos hizo el diseño, la imagen del Cuadrante Alfa. Un saludo y agradecimiento también a todas las personas que nos acompañan en @cuadrantealfa en Twitter y también para quienes están con nosotros en el grupo en Telegram. Toda la información, todos los enlaces está en la descripción de este episodio podcast. Recuerden que este programa se emite los lunes, miércoles y viernes a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, iVoox y muchas plataformas más. Ahí nos pueden encontrar. Por favor, síganos, por favor, compártanos, ayúdenos a llegarle a muchas más personas. Ayúdenos también calificándonos, dejando sus comentarios, sus reseñas, para que las diferentes plataformas de podcasting en donde nos están escuchando nos puedan ir posicionando en un mejor número para poder llegar también a muchas más personas. Hoy es viernes 10 de marzo, ahí tenemos temas varios. Comencemos con lo primero y con lo que más ha estado sonando en los últimos días. Y son las peleas y peinadas que ha tenido Bukele con Petro. Sí, lamentablemente Bukele ha demostrado ser un poco más ágil, ha demostrado ser un mejor tuitero de lo que puede ser Petro. Y sí, Bukele ha sabido cómo ganarse el cariño de algunos aquí en Colombia frente a las burlas, frente a las respuestas que le ha dado a Petro. Ojo, esto no quiere decir que Bukele tenga la razón. No, esto no se trata de quién tiene o quién no la tiene. Porque, pues el tema de lo que está sucediendo en el país que gobierna Bukele es delicado, es preocupante por temas de derechos humanos, temas de presunción de inocencia, de debido proceso, pero también frente a ciertos rumores, ciertas informaciones, ciertas investigaciones periodísticas que han surgido, que han sucedido, que han establecido que lo que está haciendo Bukele con las maras, con las pandillas, es producto no de la imposición de la fuerza, sino más bien de una negociación que hicieron con esas mismas organizaciones. Que todo lo que han hecho mostrando toda esta gente caminando sin camisetas, agachados, esposados, acurrucados, todo es una puesta en escena. Pero eso será algo que tendrá que resolverse internamente. Nosotros como colombianos o las personas que me están escuchando que sean fuera del país gobernado por Bukele, pues podríamos dar nuestra opinión, pero serán las autoridades de ese país y en dado caso serán las autoridades internacionales las que determinen qué es lo que está pasando ahí. Por lo pronto, pues nada, esperar. Esto no quiere decir que no se pueda decir que lo que está haciendo Bukele en Twitter contra Petro es que realmente lo está atendiendo. Petro, no sé si él pensaba que por ser presidente de Colombia o por ser felizmente recordado como el que peinaba a todos sus opositores y contradictores en los debates presidenciales, en trinos y en otras cosas más, pues le iba a ir bien buscándole pelea a Bukele y siguiéndole la pelea y buscándole en cada trino. Realmente lo que ha hecho Bukele es demostrar que tiene más pericia en el manejo del Twitter. Sabe escoger mejor sus palabras, redacta mejor sus trinos. Algo que Petro, pues realmente a veces por el culiprontismo que él ha tenido, por errores en la redacción, pero también de ortografía, y también en la forma en cómo escribe las cosas, pues como que no lo están dejando bien parado en este caso en concreto. Y no solo lo digo yo, lo dicen muchas personas que son petristas, muchas personas que han creído y han apoyado el proyecto político de Petro y que siempre lo han respaldado, lo han defendido. Le están diciendo: Petro, deje el Twitter. Lo hablábamos ayer, no, sino el miércoles, en el episodio anterior.
Hay cosas que hay que saberlas manejar y no propiamente son en el Twitter. El Twitter no es que sea un mecanismo inviable. No es que esté mal que Petro utilice o cualquier otra persona utilice el Twitter para comunicar decisiones, para gobernar, para hacer lo que tengan que hacer. No está mal. Lo que pasa es que no debe ser el único medio y no se debe enfocar en su tiempo en eso. Es que es sorprendente, uno ve la cronología de los trinos de Petro y es evidente que está pegado en el Twitter. Ahí surgen dos preguntas que cualquier persona se las puede hacer. Dos preguntas sencillas. Primero, ¿Petro escribe sus trinos o hay alguien que está escribiendo los trinos de Petro? ¿Sabemos algo más al respecto? ¿Será preguntarle a la jefa del gabinete, Laura Sarabia? De pronto ella nos puede dar mayores luces. No sé, no sabemos, ¿cierto? Mamás. Creería yo que Petro está detrás del Twitter todo el tiempo, lo cual preocupa. Porque también hay que hablar de eso. El correcto manejo de las redes sociales siendo un funcionario público. Y ahí también tenemos que meter entonces la polémica que armó o que anda armando el director de la policía, que es una persona de vocación de servicio de policía, pero también es una persona conocidísima que es creyente, que es camandulera, que es católico en un extremo en donde se la pasa en su cuenta personal de Twitter escribiendo versículos, versos y apartes de la Biblia, algunos de estos publicados el día 8 de marzo, Día de la Mujer, en donde, en palabras más, palabras menos, hablaba sobre la sumisión y el deber ser desde un punto de vista muy ortodoxo, muy católico de la mujer, algo que obviamente le sirvió que le cayeran críticas, que le cayeran reclamos, y está el cuestionamiento que es válido. ¿Es correcto que un director de policía esté pegado al Twitter sacando versículos de la Biblia mientras están pasando situaciones de orden público que le son inherentes y competentes a él en razón de su cargo? Claro que sí. ¿Es correcto que haya una persona con esa postura religiosa en extremo que nos recuerda mucho a Alejandro Ordóñez, el ex procurador, con esas posturas, con esos postulados siendo hoy director de policía? Claro, preocupa, llama mucho la atención. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, las personas que no somos creyentes? ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, las personas que no profesamos alguna fe o las que profesan otro tipo de fe, no propiamente la católica? ¿Qué pueden pensar las mujeres que han asumido una lucha de igualdad, una lucha de reconocimiento, una lucha de reivindicación sobre lo que es y representa el ser mujer en Colombia, al ver que hay un director de la policía que saca versículos diciendo que la mujer tiene que ser sumisa y obediente? ¿Se puede separar al artista de la obra? Pues en este caso y en esta última pregunta, que he visto argumentos en defensa de él que hacen esa alusión, pues no le cabe, porque el artista y la obra no hacen relación a una persona que es funcionario público, que está en el sector público, que devenga un salario de nuestros impuestos y que está en una posición tan importante como lo es ser director de la policía. Entonces, no se puede excusar con ese argumento de es que hay que separar al artista de la obra. No, este es un caso diferente y este es un caso preocupante. Recuerden lo que es la policía. La policía es una fuerza civil armada. Recuerden lo que es Petro hoy. Petro es un presidente. Y Petro como presidente y el director de la policía como director de la policía están hablando en nombre de las instituciones a las cuales están representando y en donde están desempeñando sus cargos. Con el agravante que Petro es jefe de Estado y se asume que esos trinos de Petro peleando con Bukele los está haciendo como jefe de Estado. O sea, en representación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el presidente, y como lo hablábamos el miércoles, representa la unidad nacional, así lo establece la Constitución y así lo establecen los demás países. El presidente habla por nosotros. Entonces es Colombia buscándole pelea a Bukele y Bukele devolviéndole peinadas y trinos muchos más eficaces a Petro. ¿Es un desgaste? Sí. ¿Tendría que dejar de pelear? Sí. Dedíquese, Petro, a resolver los problemas de Colombia. Los problemas de Colombia son mucho más grandes de lo que están pasando en otros países en Centroamérica. Deje que esos países en Centroamérica resuelvan lo que tengan que resolver. Ya diferente si la ONU
o alguna ONG o hay una cumbre internacional con sede en que Colombia es partícipe y emite un concepto, si es favorable o un rechazo frente a lo que está pasando en el país que gobierna Bukele, pues eso ya es diferente. Pero irse a meter en otros asuntos que no le competen a Colombia, pues no. No es el momento, no es el lugar. Hay otras cosas más importantes que atender. Esperemos a ver qué pasa. Ojalá se le acabe la batería al celular de Petro y le embolaten el cargador por un ratico. Otra noticia con la que nos despertamos hoy, y más de uno literalmente nos despertamos, fue con un fuerte sismo en la Mesa de los Santos. Fue un temblor fuerte, yo lo sentí, me despertó, me senté y empecé a sentir cómo iba subiendo la intensidad del sismo, un sismo largo de más de un minuto, en donde más de uno que ya estaba despierto o que sencillamente estaba profundo y se despertó, otros no lo sintieron, pero fue algo que incluso se sintió en ese sismo en Venezuela, pero también en Panamá, y algunos dicen que en Ecuador, pero realmente no he visto el trino o el comentario al respecto. Afortunadamente no fue a mayores, afortunadamente no fue algo mucho más fuerte. Es normal que sucedan este tipo de sismos, más que todo en la zona de la Mesa de los Santos, que es del corregimiento del municipio Los Santos, en Santander, en donde hay un nudo sísmico y en donde todos los días se están reportando sismos de alrededor de 2.3, 3.3, hay uno que otro que es altico ya de 4, pero este de 5.9 con una profundidad de más de 100 kilómetros, pues bueno, despertó a muchos. Que hay que saber tomar medidas, que hay que saber evacuar, que hay que saber también, sí. Pero también es importante que ustedes averigüen, que ustedes indaguen si en donde están viviendo es una infraestructura, es una edificación que sea sismo resistente. Y ahí hay que hacer también la pequeña corrección. No hablen, es que esta casa es antisísmica, este edificio es antisísmico. No, lo antisísmico no existe. Lo antisísmico sería algo que en contra de los sismos, por decirlo así, o es algo que no va a tener sismos. No, sismos van a haber. Lo que se pide es que esas estructuras sean sismo resistentes y como tal, pues puedan soportar lo mayor sea posible un sismo de una gran magnitud. Que no pase lo de Turquía. Turquía, un país con una muy buena economía, superior que la de Colombia, considero yo, descubrieron tristemente y de forma trágica que uno de los casos de corrupción fue a la hora de dar licencias de sismo resistencia a muchas edificaciones que no soportaron el fuerte sismo que tuvo, o bueno, los fuertes sismos que ha tenido Turquía y ha tenido la parte de Siria y se vinieron abajo. Afortunadamente en Colombia, si bien no estamos en niveles como en países como Chile o como México, conozco que hay edificaciones, hay conjuntos cerrados, hay edificios, hay casas que ya se construyen con esa norma de la sismo resistencia. Y el mejor ejemplo es que en este sismo que fue fuerte no pasaron cosas, no hubo tragedias, no hubo nada que lamentar, solo algunos que perdieron una hora de sueño y más. Esperemos a ver que a futuro no nos vaya a pasar nada grave. Los sismos no se pueden predecir, los sismos no se pueden identificar con antelación o no pueden ser prevenidos a través del sueño de una niña que profesa su culto en una iglesia cristiana, no pueden ser prevenidos leyendo el chocolate o leyendo el tabaco, no, nada de esas cosas tampoco pueden ser prevenidos en una cadena de WhatsApp. Lo que sí existe es que hay un sistema que es muy básico en Colombia en comparación de lo que hay en México, por ejemplo, y un saludo a don Cristian que nos acompaña en el grupo en Telegram, que él viviendo en México nos ha compartido su arroba en Twitter, si mal no lo recuerdo es @cristanchus, él nos ha compartido, por ejemplo, cómo funciona el sistema de alerta temprana de sismos en México. Eso es algo que Colombia tendría que tener. Esperemos que en el gobierno del cambio pues lo podamos tener, que no solo sea para quienes tengan un celular Android que ya afortunadamente les llega una notificación segundos antes del sismo,
sino que también sirva para que llegue a otros celulares tipo iPhone, pero también que hayan otras alertas tempranas, por ejemplo, a los conjuntos residenciales, a los edificios, a las cuadras, a las juntas de acción comunal, o sea, que haya una alerta en donde, por ejemplo, los bomberos, la policía, defensa civil reciba esa alerta, así como les llegaron a algunos que tienen Android, pues les llegue segundos antes para que estén listos y dispuestos para atender el caso de emergencia que se pueda venir con un fuerte sismo. Entonces, bueno, ahí nos despertó un poquitico con el movimiento de las placas tectónicas. Sí, Petro, estas sí son placas tectónicas moviéndose. La placa tectónica en donde está Colombia, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Llegó Aida Merlano al país. Ha llegado Aida Merlano deportada desde Venezuela al país más feliz del mundo, que es Colombia. No llegó extraditada, fue deportada, porque eso fue lo que se gestionó desde el gobierno nacional con el gobierno de Venezuela. Y recuerden que desde que el PP es presidente se restablecieron las relaciones bilaterales entre los dos países. Aida Merlano llegará a cumplir una condena que ella estaba pagando y que se le hará más gravosa su situación por haberse volado. Ya Del Río habló en Twitter diciendo que ella ya venía, que ya llegó, y hace la solicitud para que la pena que tiene que pagar Aida Merlano sea pagada, sea llevada a cabo en Bogotá, no en la costa, no en Barranquilla, no en Valledupar, sino que sea única y estrictamente en Bogotá. Vamos a ver qué resuelve entonces el juez de ejecución de penas al respecto. Obviamente a Aida Merlano le caben todas las preguntas, todas las dudas. Tendrá ella que colaborar con la justicia, tendrá que allegar las pruebas. Espero yo que Aida Merlano tenga copia de todas esas pruebas que le dio a Vicky Dávila, y que Vicky Dávila como que las engavetó y no las volvió a sacar, y dijeron que esas tales pruebas no existían. Vicky Dávila emulando muy a Juan Manuel Santos. Ese tal paro no existe, esas tales pruebas como que no existieron, y lo que ella me dio fue un cheque chimbo como el que le dio Santos a Petro para el metro subterráneo. Otro tema importante que ha sucedido en el contorno nacional y son los waffles de sinvergüenza o de... Bueno, hay un local de waffles en Cali en donde venden waffles, pero lo hacen a modo de restaurante temático, en donde tiene una connotación sexual, en donde se llevan a cabo, y ojo a la palabra, actos sexuales, pero no se llevan, no hay accesos, no hay sexo con penetración como tal, no, hay actos sexuales. ¿Por qué digo actos sexuales? Porque hay manoseos, hay contactos, hay roces con órganos genitales, sean masculinos o sean femeninos, sean del cliente que va allá. Uno asume que un sitio de esos, pues ingresan personas mayores de edad. Y uno asume que un sitio de esos se cura en salud y solo permite el ingreso de personas mayores de edad. Me imagino que así como en bares y en otros sitios, debe haber alguien que debe estar pidiéndole la identificación a las personas para verificar, constatar que sí sean mayores de edad, no que se les coló un menor de edad y que esto sirva para un escándalo. O bueno, no tanto un menor de edad, porque recuerden ustedes que el Código Penal colombiano establece que pueden haber relaciones sexuales o actos sexuales con mayores de 14 años. Obviamente lo que ha sucedido en esto, y se ha hablado fuertemente en el grupo en Telegram, pues esto hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Eso es apenas normal. Respetables cada una de las opiniones, claro que sí. Personalmente yo no iría a ese sitio, no me llamaría la atención. Pero no estoy de acuerdo con que se busque que se cierre, que se selle, que se prohíba, que se satanice, que se, castigue esas cosas. No. El que quiera ir, que vaya. Bien. El que no, no. Y al que no le gusta, pues no. A mí no me gusta. Yo no iría, vuelvo y digo. Pero respeto el derecho y entiendo que hayan personas a las que sí les gusta. Es vivir una experiencia, es cuestión de ir a un restaurante temático. Y restaurantes temáticos en Colombia hay. Y los hay también a nivel mundial. Y hay restaurantes temáticos, hay bares temáticos, hay cafés que son temáticos.
No sé ustedes, pero por ejemplo esto se me vino a la cabeza con algo que lo mostró Pirri en su programa El Mundo según Pirri, si mal no recuerdo que así se llamaba en RCN, en donde fue a Chile, un país que venía de un corte muy conservador, en donde existían los famosos cafés con piernas, que no es otra cosa más que meseras, mujeres voluptuosas, bonitas, piernas y largas, atendiendo en minifalda, en escotes, en donde se les ve media nalga y en donde están en tanga atendiendo esos sitios. Pero esos sitios imponen una norma de convivencia, una norma de conducta en donde los clientes no se sobrepasan con ellas, solo deleitan el ojo. Son mujeres trabajando porque quieren, son hombres o personas que entran allá porque quieren. Obviamente generó indignación, se condenó por parte de la iglesia y los sectores más conservadores, más radicales, pero tengo entendido que esos sitios siguen funcionando. En Bogotá, en Colombia, ¿existen sitios así? Sí. No con el nivel de descaro o de polémica como ha sucedido con el de los waffles, no. Pero existen sitios así, son sitios temáticos. Vayan ustedes a Hooters. Hooters se comen unas costillas muy ricas. Uno en Hooters puede comer uno se puede tomar una muy buena cerveza, una buena pica de comida, muy bueno. Y son mujeres que lo atienden a uno con los famosos pantaloncitos calientes, que son unos chores bien chiquiticos, bien apretaditos y unas camisetas muy escotadas, que es un modelo de negocio que viene de Estados Unidos, que es lo más normal del mundo. Tuve la oportunidad de conocer tanto el Hooters de Bogotá, uno de esos, hay como 3 en Bogotá, y otro en Estados Unidos, y funciona exactamente igual. La atención es la misma y nadie se sobrepasa con las meseras porque la gente va a comer, va a tomar cerveza, va a ver un partido de fútbol o un partido de algún juego, sea en Estados Unidos, béisbol, fútbol americano, lo que sea, y se comporta bien. Y el que se ponga de manilargo, de aprovechado, pues lo sacan. Creería yo que el local de los waffles funciona igual. El que se venga a sobrepasar con el mesero o con el tipo que está atendiendo, pues para afuera. Porque al fin y al cabo todos los lugares se reservan el derecho de admisión y como locales privados pues fijan unas reglas y esas reglas se deben explicar, se deben estar detalladas al ingreso o algo así para que la persona que va a entrar allá pues sepa a dónde está ingresando, qué es lo que está haciendo y eso. El sitio de los waffles ha sido un éxito, le hacen fila, a la gente le gusta, pues bien, eso está bien. Que para algunos dentro de su moral, de su ética, no sea lo correcto, pues eso está bien también. Eso no quiere decir que a todos nos tenga que gustar lo mismo o que a todos nos tenga que disgustar lo mismo, no. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que se busque prohibir esos sitios. Si ese sitio le va mal a futuro, baja en ventas, se acabó el boom, pues bueno, eso son dinámicas propias del mercado. Pero eso no quiere decir entonces que hay que promover la prohibición, la censura de esos establecimientos. No. Así como hablábamos con el tema del policía, del director de la policía con sus trinos católicos, pues una cuestión es la fe de cada quien, una cuestión es la moral, la ética que tengan, y otra cosa es venir a imponer esa visión sobre los de los demás, buscando incluso llevar a castigos. ¿Que ese sitio siga funcionando? Sí. De pronto, lo que sí se puede buscar es que se ubique en otro punto de la ciudad, en la ciudad de Cali. Esta semana salió uno de los secretarios de la alcaldía de Cali a decir que van a buscar sellar el sitio, o creo que ya lo sellaron, no sé, no estoy seguro, porque eso atentaba contra las normas de convivencia, la moral y las buenas costumbres y otras cosas más. Esas decisiones son administrativas por parte de la alcaldía de Cali y esas decisiones son fácilmente controvertibles ante un juez administrativo, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Con qué mecanismo? Frente a una acción de nulidad de restablecimiento del derecho. Es un sitio, es un local privado en donde acceden, ingresan personas mayores de edad, conscientes de lo que ahí se hace, pagan por un servicio, quieren vivir una experiencia y no hay razones morales desde la administración pública que justifiquen que ese sitio se cierre. No es que nosotros somos un grupo de personas religiosas en Cali y estamos en contra. Bueno, estén en contra, no vayan al sitio. Nadie los está obligando a que vayan, pero ustedes tampoco pueden obligar a la gente a que no vaya. Recuerden que yo siempre he sido partidario que entre menos se meta el Estado en las conductas y en las decisiones personales, mejor. El Estado está para regular, no para prohibir.
ciertas conductas. El Estado está para regular, por ejemplo, el consumo del alcohol, el consumo del tabaco, el consumo de la pornografía, el consumo de la prostitución, pero no está para prohibirlo. El Estado está para regular el consumo de las drogas, no para prohibirlas como lo viene haciendo a hoy en día. Y si ese sitio de los waffles quiere seguir funcionando, bueno, que funcione. Si de pronto se dice, mire, este sitio es netamente familiar, es una cuadra donde hay otros restaurantes de connotación familiar y usted es el único sitio que está haciendo eso, pues no. En Cali, como en otras ciudades, hay unas zonas que son de tolerancia. Hay unas zonas en donde, por ejemplo, está el tema del tráfico sexual consensuado y legalizado, porque la prostitución en Colombia existe y se permite, bajo unas ciertas normas, unas ciertas reglas, en donde el Estado tiene que regular, y ya, y lo hace. Si es para que el sitio se ubique en otra zona, pues lo pueden hacer. Un local se puede trastear, un local puede ir a otro lado. Un local puede seguir desempeñando su función, que en este caso no es ilegal, sino que para algunos es inmoral, lo pueden seguir haciendo. Y ya. No todos tenemos que estar contentos con lo mismo, no todos tenemos que estar molestos con lo mismo. Y para finalizar, quiero compartir un audio de don Luis Gamba. Muy amablemente nos compartió y nos comentó que él tiene un hermano, Aldemar Gamba, que vive en Japón. Y hacíamos la pregunta en el grupo en Telegram la semana pasada sobre vivir en países que tienen o más bien ostentan una monarquía. Reino Unido, Canadá, España, por ejemplo. Entre esos Japón. En Japón lo que existe es un emperador. Entonces, qué mejor que alguien de Colombia, como Aldemar Gamba, quien nos comparte el siguiente audio. Buenas. Ok, con respecto a mi experiencia viviendo en Japón, yo aquí tengo ya 15 años, voy a cumplir 16 años viviendo acá. Y la verdad, yo me considero una persona con suerte porque tengo muchas cosas a mi favor. Entonces a mí en Japón me ha ido muy bien. Sé que me podría ir mejor. Es más, conozco a mucha gente a la que le va mejor. Pero pues igual yo no me quejo. A mí me va bien. Desde pequeñito yo tuve claro de que me enseñaron que uno debe ser respetuoso y que cuando uno llega a la casa de otra persona uno no llega a subir las patas sobre la mesa. Entonces, yo he sido muy respetuoso con los japoneses, siempre. Yo me vine para acá y tuve que hacer un curso intensivo de japonés antes de llegar para por lo menos poder saludar o saber lo básico, los números o algo así. En fin, y entonces siempre llegué como con respeto a los japoneses y eso es algo que sienta bien. Yo nunca llegué aquí con los aires así en los que llegan, por ejemplo, los gringos que son muy, bueno, me importa un culo, yo no sé japonés, usted verá cómo me entiende, yo miro cómo le hablo y usted esfuércese por entenderme. Y los japoneses, en medio de su humildad y su cosa, tratan de entenderle al extranjero. Pero eso sí, hay extranjeros de extranjeros. La verdad es que Japón sí es un país un poco racista, pero por debajo de cuerda, porque es que los japoneses son solapados. La sociedad japonesa como tal es solapada, el gobierno japonés es solapado, todo lo hacen por debajo de cuerda, que no se enteren los demás, muy calladitos, la ropa sucia se lava en casa, que nadie se entere de esto, escondamos esta información, acá no hay libertad de prensa, en fin, ¿no? Entonces, los japoneses, pueda que a ciertos extranjeros, me refiero a los que son de un tono de piel diferente, a los que son de ciertos países. Entre esos está Colombia. Lo que pasa es que, como repito, yo tengo cierta suerte en ciertos aspectos que ya ahorita hablo de eso. Pero entonces con ciertos extranjeros, los japoneses son más como que no los tratan muy bien, como que son un poco apartados o algo así, ¿no? Algunos los tratan mal, algunos los ignoran, los dejan hablando solos y demás. Todo depende del color de la piel, de cómo se comporten, de cómo se visten, de cómo actúan, de si son respetuosos o no son respetuosos, en fin, muchísimas cosas. Entonces, ¿cuál es mi suerte? Mi suerte es que yo soy de tez blanca. Mi suerte es que yo tengo una cara que, pues no es que yo me crea pues el súper lindo, pero no soy feo. Y lo otro es que yo soy demasiado diplomático y muy respetuoso y yo hablo japonés. Las personas que hablamos español tenemos, yo creo que la mejor pronunciación de japonés que todos los demás
otros lenguajes, incluido el chino. Nosotros pronunciamos mejor japonés que ellos porque la fuerza de la lengua que utilizamos nosotros para nuestras consonantes y vocales es la misma que ellos utilizan. Entonces es muy fácil pronunciar japonés para nosotros que hablamos español. Entonces, claro, si tú le sumas al tener la habilidad fonética para un idioma, aparte de eso el estudio que le metes al lenguaje y aparte de eso el respeto por aprender la cultura y las tradiciones japonesas, entonces tú mezclas todas esas cosas y si eres de tez blanca si eres respetuoso y demás y sabes cosas de la cultura y la cosa, entonces pues tú mezclas todo eso y a ti te va súper bien. Yo donde llego, a mí los japoneses me tratan súper bien y me adoran y demás. Otro factor es que yo vivo en una ciudad que está muy cerquita a Tokio, apenas a 50 kilómetros de Tokio. Entonces muchísima gente que vive y trabaja en Tokio está aquí. Muchísimos universitarios están acá. Acá están los centros de investigación, como por ejemplo, acá también está la sede de lo que es como la NASA japonesa. Aquí está el acelerador de drones de Japón, está en esta ciudad, porque yo vivo en la ciudad científica. Entonces aquí hay muchísimos extranjeros y los japoneses están acostumbrados a lidiar con extranjeros. Entonces, si yo voy como extranjero, con tez blanca, con respeto, hablando un poquito de japonés y hacer vueltas en japonés solo, ellos creen que ellos no saben si yo soy o un descendiente japonés o si yo soy un científico que está viviendo en esta ciudad, o si yo soy una persona del gobierno, hijo de algún diplomático que está viviendo en esta ciudad. O sea, como ellos no saben quién soy yo, entonces me tratan con el respeto que me merezco cuando interactúan conmigo. Entonces, todo se basa en el respeto. Del cómo le va a uno en Japón, yo diría que todo se basa en el respeto, en el cómo uno se muestre, cómo uno habla con las personas. Y a partir de ahí pasa el resto, ¿no? Entonces, mucho de mi suerte se debe a eso, al respeto que tengo por los japoneses, su cultura y su cosa. Ya de puertas para adentro rajo en mi casa, con mi esposa, con mis amigos, demás, rajo de la cultura, de las ciertas cosas que no me gustan y demás, pero de dientes para afuera, no. Entonces, con respecto al nuevo régimen del emperador o lo que sea, la verdad es que no se ha sentido ninguna diferencia. Pues sí, tenemos problemas económicos como los tiene ahorita todo el mundo. Tenemos se le podría decir como una recesión económica, la gasolina está carísima, han subido los precios de los alimentos y demás, cosa que aquí nunca se veía eso. Aquí los precios, por ejemplo, si yo comparo el precio de un paquete de papas fritas ahora con el precio de hace 15, 20 años, digamos que el precio se mantuvo durante esos 20 años y ahorita solamente ha subido, digamos, un 10%, algunos un 15%, comparado con el valor de hace 20 años. Entonces, es una cosa que pues ok, se nota porque el aumento en los salarios también es súper poquito. Entonces, como no aumentan los artículos, no aumentan las cosas, pues no aumentan los salarios, entonces se mantiene como el mismo valor en yenes, que es la moneda de acá. Pero pues sí, digamos que nos ha tocado apretarnos el cinturón, nos ha tocado salir menos a quemar gasolina y demás, porque pues hay cosas carísimas, le subieron a ciertos artículos y demás, pero digamos que en cuanto a gobierno como tal, no hay ninguna diferencia de nada. No importa si pasó tal emperador, si pasó el anterior, que ahorita estamos en la era Reiwa, que la era anterior se llamaba Heisei, que porque cambió el emperador entonces cambia el nombre de la era y que van a haber mayores cambios. No, la verdad es que no, todo lo vemos igual. ¿Por qué? Porque es que en Japón rigen más que todo son las empresas. Las empresas tienen un poder, el hijo de puta acá, tanto así que ellos manejan sus propios calendarios. Aquí no tenemos días festivos como en Colombia que, es día festivo, entonces para todo el mundo día festivo y ya. Que día del trabajo, entonces todo el mundo descansa el día del trabajo y ya. No, aquí cada empresa maneja su calendario como se le da la gana. Si hoy es 1 de mayo y que es el día del trabajo, la empresa dice, pues no, yo lo voy a correr para este viernes, para que descansemos viernes, sábado y domingo. Y pues la gente hace eso y listo, vive feliz y no se queja, ¿no? Les quitan un festivo mientras los demás están descansando, pues uno en la empresa de uno, digamos que tiene que ir a trabajar, pero después se lo compensan a uno y ellos cambian las normas como quieran. Por ejemplo, que dicen, no, que el gobierno estipuló que
la ayuda para no sé qué, para las faltas por coronavirus de las personas que no van a trabajar debe ser de tanto. La empresa dice, no, yo les voy a quitar los días compensatorios si faltan por decir que la vacuna les dio un efecto más de un día, y estos días se los voy a pagar, estos días no se los voy a pagar, no sé qué, y las empresas hacen lo que quieran. Entonces uno como que se rige mucho también es por el poder y las normas de las empresas o donde uno trabaja, más que del propio gobierno como tal. Y pues obviamente sí, aquí las grandes empresas, yo trabajo para una compañía internacional, multinacional, que es japonesa, es maquinaria de construcción Hitachi. Yo trabajo para Hitachi y eso es una empresa que tiene muchísimo dinero y hacemos desde bolígrafos hasta plantas nucleares y en el medio maquinaria de construcción, ascensores y demás. Y esa es una empresa que es de yakuzas. Y ellos son los que mandan la parada, pero es que los yakuzas y la mafia japonesa no tienen nada que ver con otro tipo de mafias. Aquí antes por el contrario, ese tipo de mafia es más respetuosa con la ley, más que el propio gobierno y las instituciones gubernamentales y estatales. Entonces, esa gente es súper... erai es el término en japonés, o sea, es una gente que es súper respetuosa con las normas, súper correcta, nada de corrupción, lo que se conoce como corrupción en Colombia. Entonces, digamos que lo que hace el emperador es una figura decorativa, o sea, es un muñequito que está puesto ahí para representar lo que significa la tradición, cosa que es muy importante en Japón, todo lo que es tradición. Entonces es simplemente alguien que está ahí, que supuestamente debería aconsejar al primer ministro, pero pues el primer ministro también es una figura que tampoco es que sea la gran cosa, porque pues sí es una persona que trabaja duro y demás y está ahí defendiendo las cosas de su partido, pero eso es lo que sí importa, el partido político. El partido político es quien pone al primer ministro de turno, a cualquier político de turno. Entonces los partidos que acá, que es como si, digamos por decir el conservador y el partido liberal, entonces ellos son los que se encargan de poner las leyes, y están estos que son un poquito más libertinos y están estos que son los que le hacen oposición, y entre ellos cuadran las cosas y verdaderamente sí buscan lo que es lo mejor para el pueblo. Sí buscan lo que es verdaderamente lo mejor para la economía, lo mejor para la educación, lo mejor para la salud. Entonces hay dos bandos que, aunque parecen rivales en el poder, la verdad es que siempre están buscando el beneficio propio, porque pues es algo que sí está estipulado en la cultura japonesa desde pequeñitos, desde antes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ellos trabajan por el bien común, por ayudar a los demás y salir adelante entre todos. Entonces, pues, digamos que entró el nuevo emperador, ok, comenzó, digamos que nosotros cambiamos fue la fecha del calendario, pasamos de año 30 a empezar a escribir, estamos en el año 1, y de resto no ha cambiado nada, todo es la misma vaina, porque pues todos siguen siendo japoneses y siguen con sus costumbres y siguen manteniendo su educación desde el principio, su objetivo principal, que es el bien común. Escuchaban entonces a Aldemar Gamba, muy amablemente nos compartió el audio, gracias a don Luis Gamba que hizo el puente, y en donde escuchaban ustedes unas primeras impresiones de lo que significa vivir en Japón y de lo que significa vivir en un país que tiene a un emperador. El tema de la hipocresía, el tema de esa doble moral, interesante estas impresiones que nos compartió Aldemar Gamba. A futuro iremos colocando más audios de él hablando sobre lo que es vivir en Japón. Interesante hacer este ejercicio gracias a él y gracias a don Luis. Interesante saber lo que significa vivir en un país tan lejano para nosotros como lo es Japón, o más bien lo que representa para un colombiano como nosotros, un latinoamericano como nosotros viviendo en Japón. No siendo más, yo me despido, ya saben, próximo lunes
tendremos un nuevo episodio podcast. Los episodios anteriores los pueden encontrar en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music y demás. Por favor, compártanos, ayúdanos a llegar a muchas más personas. Y volveremos el lunes 13 de marzo con una entrega más del Cuadrante Alfa. Que tengan un muy buen fin de semana, que descansen y que la pasen muy bien.